Bienvenidos, nueva semana con Economía Ahora, charlando de todo lo que a nosotros nos pasa a lo largo y ancho de este país, ¿no? Pasamos un 9 de julio difícil, un 9 de julio donde la sociedad se enfrentó unos con otros, como hace rato nos enfrentamos. Permanentemente estamos enfrentándonos y no nos damos cuenta que así no vamos para adelante. Por un lado, un acto en la capital federal donde participaron muchísimos actores diciendo que venían a defender a la patria, y por otro lado el presidente que huyó hacia Tucumán participando de un triste desfile con unas tristes colectividades que también estaban desfilando y no yendo al Te Deum, ya que mandó a la vicepresidente. Algo que los argentinos nos dicen una cosa y hacen otra. Estamos partiendo la sociedad en dos permanentemente, estamos usando las fiestas patrias en algo que no se deben usar, porque las fiestas patrias son de todos, la independencia fue de todos, a pesar de que decimos que no hay independencia. Y por otro lado el gobierno, que no participa, no nos aclara, no nos dice por qué tenemos, o sea, qué estamos esperando y para qué. Entonces una fiesta patria es difícil de llevar adelante con un país que está en incertidumbre, con una incertidumbre total. Nos suben los valores, suben las tarifas, nadie nos informa nada, la nafta 2 veces por mes. La plata no alcanza y la gente lo dice. La clase media se hace baja y la clase baja se destruye. Entonces yo me pregunto, los que dicen que son políticos, los que hablan de pobreza cero, los que dicen que vamos bien y que tenemos que tener fe, no están en una iglesia. Lamentablemente nosotros, los que tardamos casi medio año en pagar los impuestos para que ustedes sigan gobernando, nos sentimos que nos están estafando. Hay que tomar conciencia de que este país así no camina, pero no nos camina desde ahora, desde Macri. No caminó con Macri, no caminó con Kirchner, no caminó con Menem, no caminó con Alfonsín, no caminó con Ilía, no caminó con muchos presidentes que en algunos casos eran excelentes y que después nos arrepentimos de haberlos echado. Pasaron infinidad de años desde nuestra primera crisis, allá por el año 75 y después de un año que nos dijeron inflación cero con un señor llamado Helbar. Bueno, esa inflación cero se transformó en una gran hiperinflación de un día y de ahí en adelante seguimos leyendo el mismo librito. Cambian los gobernantes, cambian los libretos, cambian la historia algunos gobernantes, pero estamos leyendo y usando el mismo libro. Cuando uno hace lo mismo permanentemente, no puede pretender, como decía Einstein, obtener resultados diferentes. Y obviamente nosotros, como argentinos que pretendemos obtener resultados diferentes, no los obtenemos. Estamos siempre, o mejor dicho, cada día más abajo. Éramos el octavo en el mundo allá por el año 45 y hoy estamos 70 y pico. Y el pico largo. Como los políticos. Que ahora dicen que van a ajustar. Que ahora, se acordaron tarde, que ahora dicen que algunos van a participar. Y no hay unificado nada. Así que yo le pediría al presidente que nos aclare hacia dónde vamos. Claramente, que no me diga los errores que tuvieron, que ya los conocemos todos. Es hacia dónde estamos yendo, con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos pagando y con lo que no podemos pagar. A partir de ahí, creo que se termina el problema de fe, se termina el problema de esperanza. ¿Hay credibilidad o no? Por ahora, yo no creo. ¿Usted qué le pasa? A lo largo de este país, creo que estamos todos igual. Cada vez estamos peor. No importa el rumbo político que tome el país, cada vez vamos más para atrás. Así que yo les pido que se queden tranquilos y vamos a estar charlando de una manera distinta con un analista internacional como Jorge Castro, un economista como Agustín Datelis y por supuesto al final del programa vamos a estar charlando con el doctor Peña de novedades en la FIP con respecto a estas cositas nuevas que nos dijo el fin de semana Leandro Cuccioli. Señor director, gracias, los que auspician este programa y venimos con los invitados. Gracias.
Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa dijimos que íbamos a estar hablando de economía, así que les avisé que iba a estar Agustín Datelis y lo tenemos con nosotros. Gracias, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Con nosotros. El meollo del problema de Argentina, que yo en la apertura estuve hablando de 75 para acá, me parece que siempre estamos dando vuelta en una sola ruleta y siempre la ficha sale igual. Sería ilógico que salga de otra manera haciendo lo mismo. ¿Cuál es para vos el meollo del problema que debemos atacar ya? Ya el gran problema que hoy tiene la economía argentina es el déficit externo. Es lo que llamamos los economistas la restricción externa. ¿La balanza comercial? La balanza comercial y el resto de los saldos negativos en términos externos. Digo, la balanza de la cuenta turismo, la fuga de capitales. Lo que tiene la Argentina es estructuralmente un resultado negativo en dólares muy fuerte, 5 puntos del Producto Bruto. Estamos hablando de cerca de 35.000 millones de dólares. El problema es cómo se financia eso. Entonces, lo que ocurrió en los últimos 2 años es que el gobierno financió ese déficit externo junto al déficit fiscal, otro de los problemas, pero yo focalizo y pongo la atención en el externo porque es un déficit que es en dólares, entonces ahí tenemos un problema mucho más grave. Sí, además de la manía argentina del dólar, entonces lo potenciás más. Claro, entonces digo, ¿qué es lo que ocurrió? El gobierno, frente a esa situación que tomó en parte como herencia, pero que agravó, ¿no? Porque digo, veníamos con un déficit externo, entre otras cosas, por culpa de la cuestión de energética, ¿no? Una mala política energética había conducido a un déficit en ese sector principalmente y eso empujó a un déficit comercial, pero se agravó. Es cierto que había cuestiones que había que desarmar, muchas restricciones, el famoso cepo cambiario, muchas cuestiones vinculadas con el turismo que mantenían contenidas. Cuando se desarma todo eso, el déficit explota. Lo que se hizo en el año 2016 y en el año 2017 fue financiarlo con endeudamiento. Se recurrió, después de haber cerrado el frente externo y el conflicto con los fondos buitre, al endeudamiento externo. El gran problema que tiene hoy la economía argentina es que el endeudamiento externo se terminó. Los mercados financieros le dijeron a Argentina, basta después de 2 años de emitir deuda al ritmo al cual se emitió. Está saturado el mercado de deuda argentina, hay desconfianza porque se ve que no se atienden los déficits estructurales, entonces dicen cómo van a hacer para pagar esta deuda y los intereses de esta deuda a futuro. Entonces, cerrado ese frente de financiamiento externo, corremos al fondo. Al Fondo Monetario Internacional. El problema es que el Fondo Monetario Internacional es prestamista en última instancia. Entonces, lo que uno se pregunta, mirando los déficits estructurales de la economía, es, bueno, por ahora se podrá financiar temporalmente con el dinero del Fondo Monetario. ¿Y después qué? Digamos, y además, el dinero del Fondo Monetario... No, además viene con restricciones. Viene con restricciones, no alcanza. Hasta ahora el acuerdo del préstamo stand-by se firmó por 50.000 millones de dólares. Lo que se depositó hasta el momento son 15.000 millones. Después vienen cuotas trimestrales sujetas a revisiones. El gobierno, en el proyecto de presupuesto que va a mandar al Congreso los próximos días, dice que va a recibir del Fondo Monetario 11.000 y pico, 11.700 millones de dólares el año que viene. Ahora,
Eso está atado a que el gobierno cumpla con compromisos que tiene que ver con lo que firmó en el acuerdo en el memorándum con el Fondo Monetario y a revisiones trimestrales. ¿Hay hoy clima en la Argentina, margen político, social, económico para implementar las políticas de ajuste a la cual el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario? Mi lectura es que no. Entonces digo, ese ingreso el año que viene va a estar, yo creo que tengo mis serias dudas que ese ingreso va a ocurrir por parte del Fondo Monetario. Si no ocurre, ¿cómo financiamos el déficit? Ahí está el meollo de la cuestión. La discusión al principio de este gobierno era el tema de gradualismo o no gradualismo. El gobierno dice que tuvo un gradualismo. Para mí, más que un gradualismo, fue una incertidumbre de hasta dónde vamos a llegar. Y la sociedad hoy está con esa incertidumbre y creo que eso nos va a dar mucho más parate del que aún tenemos. Sí, tal cual. A ver, primero el gobierno para mí pifió el rumbo, digamos. El gobierno cuando plantea gradualismo lo que hizo fue desarmar todas estas restricciones que tenía la economía libremente, permitir que estos déficits exploten y crezcan a los niveles que crecieron, y después planteó un gradualismo en materia de ajuste fiscal por el lado del gasto, digamos. Pero la verdad es que en el medio todo el montaje de política económica que el gobierno planteó estuvo errado. Digamos, para mí uno de los grandes problemas y nudos del conflicto, de todo este andamiaje que estuvo errado, la política del Banco Central. El Banco Central creyó que desde el arranque, desde el inicio, con Federico Sturzenegger al mando, que el fenómeno inflacionario en la Argentina era estrictamente monetario, y que entonces iba a solucionar, iba a desacelerar. Muchos economistas piensan eso, ¿eh? Sí, bueno, pero le erran. Yo de entrada vengo debatiendo con eso, se sabe, obviamente que una de las causas de un proceso inflacionario es la emisión desmedida de peso, obviamente, pero no es la única causa, menos en una economía con las características de la Argentina. Entonces veníamos advirtiendo, si se va a encarar el proceso inflacionario desde ese único punto de vista, va a fracasar. Y es lo que ocurrió. Y además el fracaso no fue gratuito. Las LEVAX del Banco Central, que hoy son una bomba de tiempo que cuesta y no se le encuentra la vuelta a cómo desarmarla, implicó pagar 23.000 millones de dólares en pesos, ¿no? Pero el equivalente a 23.000 millones de dólares en 2 años solo de intereses, que se llevaron los grandes capitales concentrados. Todo eso fue en un conciliábulo de distintos ministerios, que además crecimos en ministerio, por supuesto, en un conciliábulo de distintos ministerios. Eso hoy, con la cabeza del coordinador Duhovne, ¿mejoró algo? No, yo creo que no. A ver, que fue uno de los grandes problemas, estoy de acuerdo. Uno de los grandes problemas fue que se dividió la decisión de política económica en muchos ministerios. Desde mi punto de vista, cada uno de esos ministerios fue administrado como una unidad de negocios, no como un ministerio público, ¿sí? Entonces persiguieron objetivos que van en contra de los objetivos del bien común y de la sociedad y que tenían que ver con otros intereses. Y ahora aparece esta figura de Duhovne como ministro coordinador como para tratar de salvar este problema que muchos le marcamos como una de las falencias. El problema es que en esta instancia Duhovne lo único que está haciendo es coordinando el ajuste. No cumple un rol de ministro de Economía, cumple un rol de ministro de Hacienda que toma el presupuesto y que coordina el ajuste, que decide cuáles son las partidas presupuestarias que se van a tachar. Le han sentado 9 ministerios alrededor de la mesa y él es el encargado de dictaminar sobre las partidas presupuestarias que se van a tachar. Pero no hay una lectura coordinada de la política económica. Yo en algunas áreas del gabinete veo buenas intenciones, pero me parece que la macroeconomía tal como está hoy armada no lo permite. Te doy un ejemplo. Dante Sica, yo lo conozco, a Dante Sica, economista. Muy buena persona, sé que es muy buena persona, excelente, y sé de las buenas intenciones que tiene, por ejemplo, para el sector de la industria. Ahora, en este esquema macroeconómico, ¿va a poder llevar adelante las intenciones que él tiene? Yo creo que no. No por error propio o no porque la macroeconomía condiciona. Se lo come el sistema. La macroeconomía condiciona y hoy Argentina tiene un descalabro macroeconómico que el gobierno evidentemente no sabe cómo encarar y no sabe cómo solucionar. Ahora, ¿qué hubieras hecho vos de entrada en 2015 con respecto a... Yo creo que este gobierno le tuvo mucho miedo a no compararme con el gobierno anterior y todo lo que decía el gobierno anterior que iba a hacer y después no hizo. Pero el no hacer también fue no hacer ninguna corrección. Sí. Ipso pucho, y llegamos hasta donde estamos llegando. Nos comimos 30.000 millones un año, 30.000 millones el otro, y así seguimos, fagocitando plata. ¿Qué debería haber hecho en ese momento? Sabíamos que teníamos un descalabro tarifario, lo sabíamos. Sí. Ese era uno de los puntos. Sabíamos decíamos que iba a explotar el dólar en el momento de sacar el corralón, que no pasó. Y después lo que hicimos, dijimos que iban a cortar todos los subsidios, que lo incrementó. Con lo cual, todo mal. Sí, el gran desafío que había en ese momento
era corregir las tensiones y los desequilibrios que tenía la economía producto de que no se habían tomado decisiones a tiempo. Por ejemplo, el caso de las tarifas que vos marcás. Yo formé parte dentro de un equipo de trabajo en el gobierno anterior que habíamos propuesto lo que se conoció después públicamente como la sintonía fina, que era un paquete, un programa que establecía una reducción de los subsidios y un aumento de las tarifas, pero muy gradualmente, direccionado sobre ciertos sectores. En un momento eso se abortó, esto fue en el año 2011. Inmediatamente después de ganar la segunda elección de Cristina Kirchner, se abortó ese programa y se decidió mantener tal como estaba en el esquema de subsidios. Bueno, un grave error. Eso fue un error, eso era inviable. Después, en materia de política industrial, en la Argentina faltó política industrial durante por lo menos los últimos 6 años de la gestión anterior. Entonces, nunca hubo del todo política industrial fuerte, no. Pero digo, en la última etapa requería llevarse adelante cierta política, desde mi punto de vista, con un rol muy activo del Estado para hacer funcionar y dinamizar sectores industriales que permitieran trabajar sobre la economía, lo que nosotros le llamamos del lado de la oferta. Lo que hubo fue una política muy fuerte por el lado de la demanda, de estímulo al consumo, redistributivo, al punto de vista del Estado, con la cual yo estoy de acuerdo, con una visión más keynesiana, llamémosle desde el punto de vista económico, con la cual yo estoy de acuerdo, pero faltó el complemento de políticas del lado de la oferta. No hubo un rol activo del Estado trabajando con políticas industriales para trabajar sobre el perfil exportador de la Argentina, generar empleo de mayor valor agregado. Entonces, ahí es donde se estableció un límite desde la oferta que no crecía por falta de ese tipo de políticas y una demanda que seguía impulsando, que nos llevó a el cepo cambiario porque no había dólares ni para importar, que nos llevó a procesos inflacionarios estimulados por parte de la propia política económica. Está pasando hoy, la diferencia es que hoy el dólar está ajustando la economía el problema es que no los políticos. Claro, el problema es que este gobierno, frente a esta situación que yo describo del 2015, en lugar de abordar las políticas de carácter estructural que tenía que abordar Argentina, era complejo, no era sencillo, pero que había que abordar, decidió la receta fácil, decidió: le pago los fondos buitre, que los déficits crezcan, voy y lo financio con deuda. Eso te sirvió 1 año, te sirvió 2 años. El tercer año, que es este, ya no da para más, ya no hay más margen. Entonces, ¿qué haces? Ese es el gran problema. Lo que me preocupa a mí es, ¿hoy se atienden los problemas estructurales de la economía? No. Eso es lo que me preocupa. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Hoy el Fondo Monetario permite ganar un poco más de tiempo. La bomba de tiempo de las LEVAC se intenta desarmar trasladando esos activos a otro que son las letras del Tesoro en dólares. Peor al final del camino, desarmás una bomba de tiempo en pesos para armar otra en dólares a corto plazo, porque además como se perdió confianza en la economía argentina, no te permiten extender los plazos. Entonces se emite una letra a 1 año y así todo cuesta colocarla a tasas muy altas, tasas del 5,5% en dólares, como la que se colocó la semana pasada, es muy alta y no se logró incluso el objetivo que se pretendía colocar. Entonces estamos en una situación realmente muy compleja y yo no veo de parte del gobierno un cambio de rumbo, intenciones en otro sentido, una macroeconomía muy complicada, una inflación disparada, estamos ingresando muy preocupantemente a una recesión que se profundiza. El escenario para los próximos meses es estancamiento o recesión, mejor dicho, con inflación muy alta, lo que llamamos estanflación en economía, que es el peor de los mundos. ¿Cómo salir de ahí? Implica grandes desafíos de carácter estructural. Hoy me preocupa que no veo que se esté tomando ese rumbo, sino todo lo contrario. Se insiste en ganar tiempo, tasas de interés altas, se sigue estimulando la bicicleta financiera, se sigue atrayendo los capitales a esa lógica de especulación financiera, el aparato productivo se sigue deteriorando. Hace poco hubo una advertencia de un ministro del Poder Ejecutivo, bueno, el propio Dante Sica, que recién lo nombramos, advirtiendo sobre la cadena de pagos que se está rompiendo. Si se rompe la cadena de pagos, el riesgo de lo que puede pasar en la economía es muy alto. Ese es el camino que hoy estamos transitando, con un impacto, sobre todo en el entramado social, muy fuerte, que por ahora se contiene, porque el gobierno es consciente de esto y cuando uno analiza las partidas del gasto, la que más creció los últimos 2 años y medio es el gasto social. Sí, lo que pasa es que no sirve. Bueno, por eso, porque es una contención. El crecimiento del gasto social es un mayor déficit y por ende, como no estás generando nada, cada vez estás peor. No, pero además hay otro problema, la carga de la deuda. Inclusive los mismos que reciben subsidios. Obviamente, ¿no? Sí, por eso. Es solo una medida de carácter temporal para ganar tiempo y que no ocurra un estallido social. Pero digo, incluso la carga de la deuda está creciendo de manera muy preocupante. Además, como mayormente la deuda que creció los últimos 2 años y medio es deuda en dólares, la devaluación hace crecer el peso de la deuda de una manera muy importante. Digo, teníamos un stock de deuda a fin del año pasado cerca
cerca del 50% del PBI, la deuda pública total, hoy estamos en el 70%, producto de la devaluación. Ahora habrá caído un poco por la caída del dólar estos últimos 2 días, pero estamos en esos niveles. Entonces, sí, también y nos queda un minuto, en la licuación de este tremendo pico de dólar que hubo, licúa gasto, reduce o sea, la historia argentina del mismo librito. Claro, va generando, bajamos todo y bueno, empecemos de vuelta a jugar. Va generando un ajuste en los hechos y la devaluación le permite al gobierno ir cerrando ese frente externo que no puede financiar, con el cual arrancamos hoy. Que es que con un dólar mucho más alto, la cuenta turismo se va acomodando porque cuesta mucho más caro viajar, lo mismo pasa con el comercio. Adentro, no hacia afuera. Claro, cuesta más importar, etcétera. Y con una recesión también ayuda, porque la recesión hace que importemos menos y hacen falta menos dólares. El problema es el impacto que esto tiene en el mercado interno. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Qué va a pasar con el poder adquisitivo de los salarios de todos los que tenemos actividad económica acá dentro, en la Argentina? Bueno, digo, me parece que revertirlo se puede, no es que estamos en un barco que se hunde. Ahora, me gustaría ver de parte del gobierno gestos. ¿Cuál es el plan? En otro sentido. Hoy no veo plan y lo que veo me preocupa. Gracias, Agustín. No, bueno, gracias. Ustedes lo escucharon. Tenemos que esperar que nos digan qué van a hacer para sacarnos por lo menos la incertidumbre y empezar a consumir algo. Hacemos una pequeña pausa y vamos a viajar por el mundo con Jorge Castro. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y los invité a viajar con Jorge Castro. Estamos con Jorge Castro, analista internacional, y un poco, si querés, acompañamos el comentario nuestro, la duda de cómo está Argentina dentro del mundo, y después empezamos a viajar por el mundo. Bueno, yo creo que el eje de los acontecimientos mundiales, y por lo tanto también el eje de los acontecimientos en la Argentina, es el crecimiento excepcional de la economía norteamericana, que está creciendo a una tasa anualizada de 4.8% en el segundo trimestre de este año. Se trata de la mayor economía del mundo, que tiene un producto bruto de 20 billones de dólares, y esta economía, que es la mayor del mundo, está creciendo a un nivel récord. Sí. Al mismo tiempo, esto ha provocado una apreciación extraordinaria del dólar estadounidense. El dólar, claro. Y la consecuencia que ha tenido la apreciación del dólar estadounidense es que ha arrastrado todos los fondos de dólares que tienen los países emergentes, entre ellos la Argentina. Todos los países emergentes, sin excepción, en los últimos 6 meses, han visto que los fondos de dólares que poseen se han dirigido en masa a los Estados Unidos, buscando precisamente la mayor tasa de inversiones que tiene la economía norteamericana. En el caso de la Argentina, siempre este fenómeno generalizado que afecta a todos los países emergentes sin excepción alguna, adquiere un carácter siempre más profundo y más estratégico debido al hecho de que la economía argentina es la economía más dolarizada del mundo. Claro, es dólar dependiente. Decir que es dólar dependiente me parece que es quedarse corto. La moneda auténtica, moneda nacional de los argentinos, aquella en la moneda en la que los argentinos realizan todo lo que se refiere a los ahorros, a las inversiones, es el dólar estadounidense. El cálculo que conviene tener presente es que los activos monetarios y financieros en la Argentina, en pesos
moneda nacional ascienden aproximadamente a 90.000 millones de dólares. Los activos monetarios y financieros que los argentinos tienen en dólares estadounidenses ascienden a 350.000 millones de dólares. La Argentina es un país que en un sentido estricto su moneda nacional es el dólar estadounidense. Claro. Por eso es que es el país, entre los países emergentes, es el que ha tenido el mayor incremento de la devaluación, más del 60% desde el mes de enero, el mayor crecimiento de la tasa riesgo país, más de 30 puntos en los últimos 2 meses. Lo que esto significa, conviene compararlo, por ejemplo, con Brasil. La devaluación del real brasileño desde enero de 2018 a este mismo mes es del 20%. En este mismo periodo, la devaluación del peso argentino en relación al dólar estadounidense es de más del 60%. Lo que esto implica, en definitiva, es que el país emergente más afectado por el proceso de apreciación del dólar norteamericano es la Argentina. Y es dentro de este contexto que hay que colocar lo que sucede en la Argentina, incluso en términos políticos. Y esta pelea que existe entre Estados Unidos y China, que indudablemente hablamos de gravar determinados productos para que no ingresen, como la defensa de Trump al mercado estadounidense, y a su vez los chinos la réplica. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, en este momento el gobierno norteamericano del presidente Donald Trump tiene un conflicto comercial con el conjunto de países que representan, sumados, aproximadamente el 80% del PBI mundial. Tiene un conflicto comercial con todos los países del G7, la Unión Europea, Japón, Canadá. Y tiene un conflicto denominado comercial con la República Popular China, como usted lo menciona. Esto significa, en otros términos, que mientras el gobierno de los Estados Unidos mantiene un conflicto comercial con el 80% del PBI mundial, al mismo tiempo la economía mundial está creciendo a niveles récord. Al mismo tiempo que esto sucede, la economía norteamericana, en este momento la tasa de desocupación en los Estados Unidos es de 3.8% de la población económicamente activa. Es la más baja en 44 años. En este sentido, lo que hay que advertir es que hay que distinguir claramente entre el conflicto comercial que tiene Estados Unidos con los países del G7, el capitalismo avanzado, la Unión Europea, Canadá, Japón, y la que mantiene con la República Popular China. Con la República Popular China, en realidad, en un sentido estricto, no hay un conflicto comercial. Lo que hay es una disputa, una puja entre Estados Unidos y China por el poder mundial. Claro. Se trata de las dos superpotencias de la época. Y lo que están disputando en el momento actual no se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, sino que se rige por las reglas estratégicas de la Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana, que considera a la República Popular China su principal competidor en el mundo en lo que se refiere al poder mundial. ¿Es esto lo que está en juego? Todo tipo de poder, económico y bélico. Económico, político, estratégico, tecnológico y militar. El poder, en el mundo moderno, es un concepto integral que abarca lo económico, lo político, lo tecnológico y también el estrictamente poder militar. En este sentido es que están disputando Estados Unidos y China el poder mundial del siglo XXI. Por eso es que dentro de este contexto es que es parte de la Argentina. Acá el punto fundamental para comprender los sucesos de la Argentina es el hecho de que el mundo está creciendo a niveles récord. En el momento en que se disputa el poder mundial en esa economía en crecimiento récord, que es la actual economía mundial, entre Estados Unidos y China. Dentro de esto están colocados la totalidad de los países emergentes. Por lo tanto, también la Argentina. La característica que tiene la Argentina entre los países emergentes es que tiene, por un lado, este déficit de cuenta corriente, que es una característica estructural que tiene el país.
¿Por qué la Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de la magnitud que tiene de 5 o 6 puntos del Producto Bruto Interno? La razón está a la vista, porque hay un solo sector de la economía del país que tiene capacidad exportadora. Sí. Hay que ver la estructura del comercio exterior de la Argentina. Más de 2/3 de las exportaciones argentinas provienen de la producción agroalimentaria. Así es. La balanza comercial industrial de la Argentina tiene un saldo negativo de más de 35.000 millones de dólares el año pasado. La industria argentina no exporta, importa. El único sector que exporta de la Argentina es la producción agroalimentaria. Por eso es que hay un déficit de cuenta corriente estructural de la Argentina. La Argentina exporta muy poco e importa mucho, sobre todo cuando crece a niveles de por lo menos del 2, 3, 4% anual, como es lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Los estándares internacionales de crecimiento que planteas significa que la gente va a tener mayor poder adquisitivo, mayor desarrollo y que va a haber más gente que coma más. Nosotros somos en ese aspecto el proveedor tecnológicamente importante, porque sí tenemos un desarrollo importante, Así es. pero no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? Bueno, en lo que se refiere al problema del ahorro y de la inversión de la Argentina. No, digo, si nosotros fuéramos técnicamente exportadores de materias primas y de comestibles y la importación fuera menor, porque nos dedicaríamos nada más que a eso, pongamos, como si fuera una utopía, que lo es, teóricamente el país tendría que estar equilibrado. No, porque el dato fundamental acá... Porque no aportamos mano de obra a la exportación. El dato fundamental acá es que las exportaciones son muy pocas estructuralmente en relación a las importaciones que el país necesita para mantener la economía en funcionamiento. Por eso es que un elemento fundamental para comprender a la Argentina es el hecho de que es necesario multiplicar las exportaciones, pero no se exporta porque se quiera hacerlo, solo se exporta si los sectores capaces o que se presentan como capaces de exportar tienen un nivel de productividad que les permite hacerlo porque esto les obliga a competir en el mundo. Hay un solo sector productivo en la Argentina cuyo nivel de productividad le permite competir internacionalmente. Ese sector es el sector agroalimentario. Ningún otro sector tiene capacidad competitiva, niveles de productividad que les permitan participar de la economía mundial. Pero no podemos vender más por falta de capacidad de venta o por falta de capacidad de producción. Por falta de producción. Por falta de producción. Con lo cual es estructural el problema. Pero es un problema estructural que tiene la Argentina. Este déficit de cuenta corriente que tiene la Argentina no es un error de política económica, es un rasgo estructural del país. Y sobre todo se manifiesta en términos de su participación y de su presencia en el mercado mundial. Este es el punto especialmente crítico para comprender la Argentina. La Argentina no tiene un déficit de cuenta corriente debido a un error de política económica. La Argentina tiene un déficit estructural de cuenta corriente debido a su incapacidad estructural para exportar en gran escala. Hay un solo sector económico de la Argentina que tiene capacidad competitiva internacionalmente y por eso es capaz de exportar. Ese sector es el sector agroalimentario. ¿Y qué sentido tendría, en base a tu desarrollo, que es totalmente coherente y lógico, de tratar de presionar una relación Mercosur-Unión Europea para seguir vendiendo más de lo mismo que no producimos? Bueno, la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea se lleva a cabo hace 19 años. Sí, estamos de acuerdo. La última reunión que va a decidir si se mantienen las negociaciones o si se termina con las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea va a tener lugar el próximo mes en Bruselas. Así es. Lo que hay que tomar en cuenta es que para la Argentina y en general para el Mercosur, el mercado europeo es cada vez más irrelevante. El mercado agroalimentario mundial en el siglo XXI no está más en Europa, está en el Asia. Claro. Entonces, acá el punto más importante a tomar en cuenta es que el objetivo de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea
no tiene un significado exportador, tiene un significado exclusivamente referido a la reputación internacional del país que le permita, a través de ese acuerdo con la Unión Europea, atraer en gran escala inversiones, sobre todo en las transnacionales europeas. Ahora sí. Pero esto, siempre en los 19 años de negociaciones, siempre y en todos los casos frustradas, se ha encontrado ahora con el motivo fundamental de esa frustración, que es la política proteccionista agrícola europea, cuyo epicentro está en Francia. Y por otro lado, ¿cómo ves vos los distintos populismos que se están dando dentro del mundo? No hablo de populismo de izquierda o de centro o de derecha, de todo ese tipo de populismo, porque los hay de todos los colores, ¿no? ¿Debido a qué? Bueno, yo creo que el fenómeno político, económico, central de la época es el fenómeno Trump en Estados Unidos. Sí. Acá el dato más importante a tomar en cuenta es que la economía norteamericana está creciendo a niveles récords, es la mayor economía del mundo, y esto se debe a que está experimentando un verdadero boom de inversiones debido fundamentalmente a una medida tomada por el gobierno de Donald Trump, que es el recorte de impuestos que ha realizado y que está vigente desde diciembre del año pasado. El cálculo que conviene hacer es el siguiente. En los últimos Además tocó la fibra íntima del nacionalismo, que Ciertamente. eso potenció todavía mucho más. Por supuesto, pero el cálculo que conviene hacer es el siguiente. Entre 2017 y los 5 primeros meses de 2018, Estados Unidos ha recibido una masa de inversiones que puede estimarse en 7 billones de dólares. Solo las empresas transnacionales estadounidenses, que son el 44% del sistema transnacional de producción mundial, en este año 2018 van a repatriar una cifra que la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, estima que va a ser de 2.4 billones de dólares en un año. Repatriando. Repatriando son los capitales que las transnacionales estadounidenses tienen en el exterior y que no han vuelto a traer a los Estados Unidos debido al régimen impositivo norteamericano. Claro. Ese régimen impositivo no está más. Esta es la Y raíz. potenció esto. Esta es la raíz del fenómeno Trump. La idea de que para Trump y para todos los norteamericanos que lo llevaron a la presidencia en las elecciones de 2016, Estados Unidos está primero, es ante todo una redundancia. Se trata de la mayor economía del mundo. Estados Unidos no puede practicar una política aislacionista por la razón fundamental que no puede aislarse de sí mismo, que es el centro del sistema mundial. Claro. Esto es lo que está ocurriendo en el momento actual en Estados Unidos y en el mundo. Al comienzo Donald Trump fue un avasallante, preocupante, en función de las cosas que decía y las cosas que planteaba hacer. Y hoy ha cambiado un poco el rumbo. La misma relación con Corea, que fue un tema importantísimo, esa reunión con Corea. ¿Para dónde nos lleva? Bueno, También influye el tema de China ahí, ¿no? El conflicto entre Corea del Norte y la comunidad internacional en relación a la conversión de Corea del Norte en una potencia nuclear. Corea del Norte ha realizado 6 pruebas nucleares sucesivas en los últimos 10 años. Se supone que dispone de un arsenal nuclear de más de 60 unidades capaces de tener, que tienen en realidad una capacidad destructiva semejantes a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Además, Corea del Norte dispone de un arsenal misilístico, incluso de carácter intercontinental, capaz de golpear directamente al territorio norteamericano. Es con este país que Donald Trump ha llegado a un acuerdo que implica ante todo la desnuclearización de la península coreana, proceso que está en marcha y que se acordó en Singapur. Dicho de otra manera, Donald Trump ha logrado resolver el mayor conflicto en materia de seguridad internacional de la época. Y lo ha hecho en el momento en que la economía norteamericana crece a niveles récords. Y crece a niveles récords
porque se ha desatado respecto a Estados Unidos un boom de inversiones de magnitud global. Dentro de este boom de inversiones hay que ubicar la apreciación del dólar y dentro de la apreciación del dólar los acontecimientos argentinos. Muchísimas gracias, Jorge, fue no solo un viaje, fue una gran clase realmente. Gracias por todo lo que nos has aclarado. Por favor. Gracias por para invitarme. ustedes, bueno, tienen que deglutirlo, tienen que verlo nuevamente porque realmente es importante lo que conoce Jorge y lo que nos explicó a todos nosotros. Hacemos una pequeña pausa y venimos con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías@gmail.com. Bueno, dijimos que veníamos con el doctor Peña y estamos con el doctor Peña. Luis María, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Yo he leído un reportaje al nuevo directivo de la FIP, que no es tan mediático como el licenciado Abad, y No, es mucho menos porque recién aparece después de todo. Y yo he visto que habló muchísimo de algunas cosas y muy pocas de otras. Bueno, habló de todas las cosas que es un ingeniero muy inteligente, la verdad, que las cosas que trabaja al poco tiempo las tiene dominadas. Eso es una facultad que no tiene todo el mundo. Hay cosas que por supuesto se van a contradecir con las sabias palabras del doctor Castro, ¿no? Le hacen un cuestionario y uno de ellos es ¿dónde enfocaría la lucha de la evasión? ¿Dónde está la verdadera la evasión grande? Sí. Y bueno, primeramente, claro, coincide en la división con grandes contribuyentes, porque hoy en día ya los grandes contribuyentes se esparcen por todo el mundo con sucursales, con filiales, y entonces hay una serie de operaciones de triangulaciones, de back-to-back, de retorno de regalías. De manejo de utilidad donde me conviene. Claro. Y siempre, lógicamente, eligiendo los países de nula o pequeña tributación. Le preguntó cuáles serían, digamos, dónde se encuentran los bolsones de evasión. Y él manifestó que entre los pocos que enumeró, 2 o 3, dijo que él iba a enfocar uno de los problemas que tiene la evasión en toda la cadena agroalimentaria. Claro, que es la única que nos provee dólares. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Todo lo que estuvo explicando que son sus proyectos, se hicieron. Lo que no se hizo es todo lo que hizo Echegaray. Es decir, la dirección, y voy a responder como la pregunta, toda la dirección general impositiva, o sea, los impuestos, siguieron caminando sin que se obstruyera por un direccionamiento equivocado. Claro. No, lo que pasa es que claro, los grandes, bueno, entre paréntesis, el jueves vudú, ¿no? El jueves pero tenemos... por uno, por sí. Chicones. Bueno, en todo lo demás,
En materia de sistemas, claro, por supuesto, el ingeniero que le interesa, pero él lo ha observado, que los sistemas son muy importantes. Son muy importantes. Sí, dan la información necesaria para poder capturar la evasión a tiempo. Claro. Pero para eso existe, digamos, el CIPER, que es el sistema de percepción del riesgo, que ahí es donde está. Pero hay sistemas que facilitan la labor del órgano de fiscalización. Igual no nos olvidemos que hay todo un sistema oculto que no figura ni en el CIPER, ni en la DGI. Y el informal, que es muy grande. El informal es muy grande. Yo creo que ahí está. Y el cuasi informal. Claro, y el cuasi informal. Claro. Si es por el cuasi informal, hago eco lo que dice el ingeniero Cusioli. Pero en materia de contralor existen todos. Es verdad, cada contribuyente no sabe todo lo que se sabe del contribuyente. Ahora va sabiendo más. Va sabiendo más. Lo que no se sabe es ese segmento de informalidad en el cual entran los pequeños y los grandes contribuyentes. Lo que pasa es que la acción de pequeños contribuyentes no cuentan números. Y de los grandes contribuyentes, sí. Lo que me llamó la atención en una entrevista de una página de La Nación, así es que se ve que se empapó de la organización tributaria argentina. Por supuesto, dejando de lado todos los leading case que ha dejado Chegaray. Pero no le escuché hablar de aduana. Probablemente sea el próximo capítulo. Bueno, lo que pasa es que empaparse en materia de aduana es muy difícil. Ya es difícil los impuestos, pero aquello, para los tributaristas, es difícil la cuestión de aduana. Salvo excepciones de gente que ha estudiado muchísimo. La directora del posgrado de la universidad, donde yo integro como uno más, es la doctora García Vizcaíno. Dedicó toda su vida. Por eso en el Tribunal Fiscal era ella la directora de las comisiones. Ahora, yo preguntaría, justamente después de ese reportaje, las ganancias para los jueces y el Poder Judicial, ¿cuándo? Eso viene con otra cuestión. Porque además es un tema de equidad, nada más que de equidad. No, pero aparte de equidad, claro, el Poder Judicial, ojo, a mí me llama mucho la atención el poco tino, el poco tacto, el poco asesoramiento, y de remitir una nota firmada por los 5 integrantes de la Corte, diciendo que si no se reforzaban los fondos asignados, se podía producir no dice paralización, sino una paralización judicial. Paralización judicial. Bueno, eso yo prefiero un Moyano que me para el transporte, me joroba un día. Lo otro joroba al país en todo sentido, porque ya no es que no hay seguridad jurídica, no va a haber justicia. No hay justicia. Ahora, y luego invoca también que por qué si le dieron a todos los demás, o sea, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, le han dado el 15% ese, y ellos el 10%. Porque dice que el 5% que le dieron luego correspondía al ejercicio 2017. Era recomposición. Y esto traía un enfrentamiento entre los poderes. Bueno, ahora voy a lo dicho respecto del personal. Ya hubiera habido una brecha tremenda y una ruptura entre los 3 poderes, porque tanto el legislativo, que se amoldó al pago de los impuestos, y todos los del Poder Ejecutivo, que no gozan de ningún privilegio, sino que tienen el mismo presupuesto, pero todo el Poder Judicial sigue exento de las ganancias, ilegalmente, y también digo ilegalmente, y por no producir una colisión ilegalmente con el Poder Judicial. Y tenemos como novedades de la AFIP
el famoso tema embargos, que es un tema muy importante. importante, sobre todo para el pequeño contribuyente. Y para el grande también. Y para el grande también. Porque esto va, digamos, en relación directa a la cuantificación de la calidad de la elevación del contribuyente, como también a los montos adeudados. Claro. Evadidos o eludidos. Punto. Con esto, es una novedad que se ha aplicado en algunos estados. En algunos casos países. imposibilitados de pagar. Claro, cuando ya no existe más y nos quedamos con esto. Pero esto se ha sucedido, de empresas que están luchando con el cobrador fiscal, se llaman. Sí, Entonces, sí. con embargos tremendos que no pueden pagar. Entonces, se ha incluido la figura de la dación en pago. Entonces, vos me des tanto, bueno, total o parcialmente, esa plata la doy como pago de los impuestos atrasados, con los intereses y demás. Y el resto, bueno, pelearla, ¿no? Ya verás, tratarán de encontrar otros bienes, otros activos que puedan ser ejecutados, pero mientras tanto, ojo, son cientos y cientos de casos, son cientos y cientos de casos. Con lo cual libera ese dinero que está, entre paréntesis, paralizado en la sucursal tribunales del Banco Nación. Sí, y muchas veces ha pasado que entre notificación y notificación de Banco Central, en base al embargo, están todas las cuentas. Entonces, de repente a una empresa pequeña la inmoviliza. No, entonces tiene Ni que hablar pagar. si te dan pago de sueldo. Perdón, yo conozco empresas que están pagando, que no se ha hecho, que reconoce la agencia, por ejemplo, que pertenece, reconoce que ya ha sido embargado, pero devuélvanmelo y pago todo. Y tienen que hacer pagos en efectivo. Sí. Lo cual, evidentemente, es transgredir la bancarización, la norma de bancarización. Gracias, doctor Peña. Como siempre, una semana más. Y para ustedes toda una semana más charlando de este país que es medio raro, ¿no? O sea, los argentinos somos permanentemente raros. Fiestas separados, discursos distintos, asumo los riesgos, asumo los errores, pero no los corrijo. Qué país raro. Y eso que nos dijeron argentinos a las cosas. Lástima que no nos dimos cuenta. Buena semana para todos.